Bien, chicos, bien, buenos días a todos entonces. Lo primero que quería informar antes de comenzar la clase, bueno, es que como se pudieron dar cuenta, tuve problemas con el video de la clase anterior, ¿bien? Por una extraña razón, la segunda parte de la clase no se grabó, ¿bien? O si se grabó, no sé dónde quedó, ¿bien? Entonces, es por eso que tuve que subir bueno, solamente la primera mitad de la clase y les dejé el video de la versión 2020 para que más o menos tuvieran una idea de, de lo que hemos pasado para aquellos que no vinieron a clase, ¿ya? Eh, Puede dar que esta vez no pase, pero como sugerencia les puedo decir de que, bueno, sí, están también disponibles los videos de la versión anterior por si quieren ver otra visión de la clase, que me imagino que no es muy distinta a esta, son muy similares, pero hay veces que no sé, en unos años le doy más énfasis a alguna cosa, otros años a otra cosa. Entonces podría ser interesante, si es que tienen tiempo, obviamente, de revisar las clases anteriores. ¿Bien? Ok, dicho eso, no sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta antes de comenzar la clase. ¿Tienen dudas, consultas? ¿No? Bien. Ok, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Recuerden que, bueno, hemos tenido varios feriados, pero la última vez que tuvimos clase estábamos viendo el modelo de probabilidad lineal cuando teníamos una variable dependiente que es binaria. Entonces recuerden que lo que estamos haciendo ahora es ver, bueno, cómo estimar modelos donde la variable dependiente, ¿cierto?, toma solamente dos valores, ¿bien? 1 y 0. Es decir, puedo modelar decisiones, por ejemplo, decisión de migrar y no migrar. Um, Podemos también modelar, no sé, cosas como si estamos interesados en labor economics, modelar si una persona está empleada o no, ¿ok? Entonces, en estos casos, la variable dependiente es binaria y por ende necesitamos otras técnicas para estimar este modelo. ¿Okay? En la clase pasada estuvimos revisando algo que era súper importante, que es, bueno, ¿qué pasa si estimamos este tipo de modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios? Entonces recuerden que mínimos cuadrados ordinarios se aplica especialmente cuando la variable dependiente es continua. ¿Bien? Era continua. Y una de las cosas que eh, básicamente que concluimos en la clase pasada era de que cuando aplicamos un modelo de probabilidad lineal, teníamos algún inconveniente. Uno de ellos era de que el modelo era heterocedástico. Entonces, uno de los problemas básicos que tiene mínimo cuadrado ordinario cuando lo aplicamos a una variable binaria es que es heterocedástico. ¿Bien? ¿Bien? Disculpe. Ah, iba a estornudar, pero no alcanza. Ya. Y el otro problema era de que, no sé si se recuerdan, pero podíamos tener un mal ajuste del modelo en términos de probabilidad. ¿Bien? Ok, entonces, el primer problema, la heteroscedasticidad, se puede resolver de forma sencilla, recuerden, utilizando un modelo que se llama mínimos cuadrados ponderados. ¿Bien? Y vimos un ejemplo práctico en la clase pasada. El segundo problema, ¿cierto? No es fácil resolver. Y como revisamos, el problema es bastante sencillo, porque
Cuando tenemos datos binarios, cuando la variable dependiente es binaria, teníamos, no sé, tenemos 0, ¿cierto? Tenemos 1, y tenemos algo como lo siguiente, ¿cierto? Tenemos algo como esto, bien, este es un gráfico de dispersión, donde la i solamente toma dos valores, 1 y 0, pero el problema es que dado de que mínimo cuadrado lo que hace es ajustar una predicción lineal, bien, entonces este básicamente la esperanza, ¿cierto?, de i dado x. Podemos tener ciertas predicciones o ajustes o predichos que se salían básicamente del rango. Bien. Por ejemplo, podemos tener predicciones que estén por debajo de 0 o predicciones que estén sobre 1. Y recuerden que lo que estamos interesados, ¿cierto?, es en predecir, ¿cierto?, una variable que está entre 0 y 1 y por lo tanto predecir probabilidad. Bien. Ok, entonces, no sé si tienen preguntas sobre esto, porque ahora vamos a comenzar ya a ver de lleno lo que es un modelo Probit o Logic. ¿No? Ok, entonces si no hay preguntas, voy a continuar. Recuerden, insisto, que me pueden interrumpir cuando quieran, no es necesario que levanten la mano porque por lo general no estoy mirando, ¿cierto?, eh, su cámara o su avatar. ¿Ya? Entonces, es importante que me interrumpan si tienen algún tipo de duda o consulta o no se entiende lo que estoy explicando. Bien, entonces, dado esto, vamos a comenzar a ver nuestro tópico 2 de esta lectura, que es modelos de probabilidad no lineal. Bien, y para esto voy a motivar su aplicación mediante un enfoque que se llama un enfoque latente. ¿Ya? Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, recuerden, siempre es importante que tengan idea para dónde vamos. Lo importante era de que el OLS, o mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? No me permite, acá tengo 0 y 1, ¿cierto?, restringir los potenciales valores que puede tomar y por lo tanto la predicción puede ser. Entonces, de alguna manera, necesitamos ajustar una función, ¿bien?, que no sea lineal, ¿bien?, que al menos que tenga esta propiedad, ¿cierto?, de que los valores predichos, ¿bien?, no salgan del bound, ¿cierto?, que tenemos entre 0 y 1. ¿Ok? Una manera de hacer esto es derivar este enfoque. Fíjense que de hecho el modelo o la función es altamente no lineal. Entonces, un enfoque para derivar un modelo de este tipo es el enfoque de variable latente. ¿Qué significa variable latente? Porque quizás te están preguntando, bueno, ¿qué es una variable latente? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué necesitamos? En realidad, una variable latente, que la vamos a denominar como i asterisco y estrellita, como ustedes quieran llamarla, es una variable que nosotros creemos que existe, que es continua, ¿bien?, pero no es observada, pues es latente, está ahí, ¿cierto?, pero lamentablemente no lo observamos, ¿bien? Entonces vamos a asumir, vamos a comenzar asumiendo de que existe una variable dependiente, que es una i latente, que es continua, ¿bien? Continua que obviamente va entre menos infinito y infinito, ¿bien? Y que a partir de esta variable latente vamos a generar la variable que nosotros observamos. ¿Cuál es la variable que nosotros observamos? La variable i sin asterisco que toma el valor 1 y 0. ¿Ok? Entonces, lo importante es nomás que mantengan en su cabeza de que la variable i es una variable, un constructo que no sabemos qué es lo que es, o sea, sabemos lo que es, pero no la observamos, pero nosotros vamos a asumir que a partir de esa variable continua se generan las variables que nosotros observamos, que es esta variable dicotómica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podríamos estar interesados en modelar una variable i, ¿bien?, que observamos
que es depresión. ¿Ok? Entonces supongamos de que estamos interesados en ver qué hace más probable que una persona tenga depresión. Entonces la variable dependiente en este caso va a ser una variable como la que tenemos acá, ¿cierto? 1, si tiene depresión el individuo, ¿ok? Y 0 en otro caso, es decir, no tiene. ¿Bien? De esa forma la vamos a codificar. ¿Ok? Sin embargo, nosotros podríamos asumir de que existe una propensión, ¿bien?, a tener depresión. Es decir, hay una variable continua, ¿bien?, que está entre menos infinito e infinito, ¿bien?, que es nuestro I latente, que es la propensión a tener depresión. Entonces, este I latente es propensión a tener depresión. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que estamos diciendo es que a menores valores, ¿cierto?, de esta I latente, menos probable es observar que una persona tiene depresión, ¿cierto? Y a mayores valores, mayor probabilidad de observar una persona que tiene depresión. ¿Bien? Hasta acá, ¿algún problema con estas dos variables? Bien. Ok. Bien. Entonces, bueno, acá está el dibujo un poquito mejor hecho. Bien, entonces, vamos a asumir entonces que nuestra I, estrellita, va a ser la propensión a tener depresión. Bien, por lo tanto, mayores valores indican que las personas tienen una mayor probabilidad de tener una salud mental más baja, bien, por lo tanto, de observar que esa persona tiene depresión, y viceversa. Bien, entonces, fíjense que acá tenemos nuestra I latente, propensión a tener depresión, que es una variable ficticia, que es continua, bien, que está entre menos infinito e infinito. Acá los valores en realidad no importan mucho, bien, pero sí mantener la idea de que obviamente mientras más alto sea esta I latente, mayor probabilidad, ¿cierto?, de que tenga depresión, o observar, ¿cierto?, de que un individuo tenga depresión. ¿Ok? Y luego lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente: es, mire, yo no observo la propensión a tener depresión. No la observo, no la puedo medir, no tengo el dato, no tengo la variable. Pero sí puedo asumir que a determinado corte o threshold, que la vamos a llamar tau, a partir de un determinado corte, ¿bien?, yo sí voy a observar si la persona tiene o no tiene depresión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos decir, mira, si I latente es mayor o igual a este corte tau, ¿bien?, esto se llama tau, por si acaso, ¿bien?, yo voy a observar que el individuo tiene depresión. Entonces, por ahora, asuma de que tau es igual a 0. Entonces, si I latente es mayor a 0, es decir, I latente es mayor o igual a 0, tau es igual a 0, yo lo que sí voy a observar es que la persona tiene depresión. Entonces voy a observar que mi I real que observo es igual a 1. ¿Ok? En cambio, si el I latente es menor a tau, es decir, I latente es menor a 0, yo observo que la persona no tiene depresión. Y fíjense que esta forma de mirar la construcción de la variable binaria se puede aplicar a cualquier otro caso. Yo en este caso utilicé como ejemplo la variable binaria de tener o no tener depresión, pero perfectamente, ¿cierto? Podemos tener, no sé, supongamos que estoy modelando 1 si la persona migra, 0 no migra. ¿Bien? Perfectamente puedo asumir de que existe una variable continua, mi I latente, ¿bien?, que la vamos a denominar, no sé, propensión, ¿cierto?, a migrar. Entonces, mientras mayor sea mi latente, ¿bien?, más probable es que la persona migre.
Entonces, por ejemplo, nuevamente yo puedo decir, mire, yo observo que la persona migra, si su propensión, ¿bien?, mi latente, a migrar es mayor a cero. Entonces, si es mayor a cero, yo acá observo mi I real, que es 1, la persona migra. ¿Bien? Entonces se puede aplicar a cualquier tipo de tema o variable dependiente que usted tenga. ¿Bien? Entonces acá lo importante nomás es esto, es decir, mira, tengo una área continua que no la conozco, no la observo, pero yo asumo que a partir de un determinado corte, de un determinado tau, yo observo, ¿bien?, si la persona tiene o no tiene la característica, o si la persona decidió algo o no lo decidió. ¿Ok? ¿Hasta acá algún problema con esto? No, profe, todo claro. ¿No? Ya, excelente. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es generar un modelo estructural. Un modelo estructural significa darle estructura, ¿cierto? Voy a definir mis ecuaciones a partir de la cual yo voy a poder estimar mis parámetros. ¿Bien? Ok, pero mejor me voy a saltar la pizarra blanca acá. Dejar de compartir. Ya. ¿Estoy grabando? No estoy grabando. Chicos, déjenme primero. No, sí, estoy grabando. Ya. Bien. ¿Ven mi pantalla blanca? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle estructura a este proceso latente y a partir de este proceso latente vamos a derivar un modelo estimado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es decir, en realidad, lo que vamos a modelar, ¿bien?, como un modelo un modelo lineal, ¿cierto?, es mi I latente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el caso anterior es la propensión, ¿cierto?, a tener depresión. Y esta propensión a tener depresión, ¿bien?, la vamos a modelar con algunas variables que yo creo que hacen más o menos probable a tener depresión. Entonces, X acá es un vector de 1 por K porque está transpuesto. Entonces, hay K variables que yo creo que hacen que una persona sea más o menos propensa a tener depresión, que puede ser, no sé, educación, ¿cierto? Estar empleado o desempleado, bien, edad, etcétera. ¿Bien? Y obviamente vamos a agregar nuestro amigo, ¿cierto? Nuestro amigo error, que por ahora lo único que voy a asumir es que su esperanza, ¿cierto?, dado x igual a 0, es decir, existe exogeneidad, bien, esto es importante. Entonces recuerden que cuando yo escribo este supuesto, inmediatamente estoy diciendo, mire, yo estoy asumiendo que no hay endogeneidad. Por lo tanto, como no hay endogeneidad, mis betas se podría interpretar como un efecto causal. Sabemos que es poco probable que haya exogeneidad, ¿bien? Pero necesito pasarle, obviamente, el modelo más básico y luego vamos a ir complejizando esto y diciendo, ¿qué pasa si en realidad hay endogeneidad? ¿Cómo podemos lidiar con ello? Etcétera. Entonces, fíjense que todo lo que voy a derivar ahora es bajo supuestos de exogeneidad. O sea, no tengo problemas de variable omitida, ¿cierto? Ni de simultaneidad, nada de eso. ¿Ok? Por otra parte, voy a asumir de que la varianza de este personaje, ¿bien?, es homocedástico. Entonces, todos los individuos tienen la misma varianza del error. ¿Ok? Entonces, hasta acá, fíjense que se parece a un modelo LES. ¿Bien? De hecho, es un modelo mínimo por ordinario. El problema es que obviamente la I yo no la observo, porque es un proceso latente. Es la propensión a la depresión. ¿Ya? Lo que yo observo es la variable binaria. Entonces, acá viene
En este caso sería la cuarta ecuación, que hace el link, ¿bien?, entre mi I latente y la I que observo. Ahora, ¿cómo lo escribimos esto matemáticamente? Decimos lo siguiente. Mi I, la que observo, la que no tiene estrellita, ¿bien?, es igual a 1 si, por ejemplo, mi I latente es mayor o igual a tau, al corte, ¿ya? Y 0 en otro caso. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Esto es una ecuación bastante particular y súper importante, porque fíjense que yo al escribir esto estoy diciendo que yo no conozco mi latente, no lo tengo. Lo único que observo es 1 y 0, ¿bien? Pero yo observo 1 si este proceso latente que yo no observo es mayor o igual a un tau, a un corte, y 0 en otro caso. ¿Bien? Ahora, este es el modelo estructural. Bien, otra cosa importante, fíjense que no he dicho cómo se distribuye el error. No he dicho si se distribuye normal, ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, hasta acá los supuestos son súper simples. Me imagino también que estarán preguntando, bueno, ¿cómo decido qué es lo que es tau? Bien, porque no he dicho básicamente qué valor tiene, recién asumí que era 0, ¿cierto? Pero ustedes perfectamente se pueden hacer la pregunta, bueno, ¿y quién decide quién es tau? ¿Lo voy a estimar en mi modelo o yo lo voy a decidir? ¿Ya? La respuesta simple para esto, chicos, es que vamos a asumir que tau es igual a 0. Ya más adelante le voy a explicar por qué, ¿ya? Pero por ahora, vamos a asumir de que tau es igual a 0. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, insisto, por ahora no se preocupen mucho de por qué decidí de que es 0, ya le voy a explicar por qué, pero va a ser 0. ¿Bien? Por lo tanto, al final del día, esta ecuación se reduce a lo siguiente. Yo observo 1 si mi latente para este individuo es mayor o igual a 0 y 0 en otro caso. ¿Bien? Ok. Ahora, si ustedes están muy impacientes en saber por qué he decidido de que tau igual a 0, la respuesta es que lamentablemente yo no puedo estimar tau y la constante de mi modelo simultáneamente por un problema de identificación. ¿Ok? Por lo tanto, si usted más adelante quisiera estimar tau, lo puede hacer, pero no puede estimar la constante del modelo. ¿Ya? Pero por ahora vamos a asumir que es igual a 0. ¿Ya? Bien. Ok. Ahora, con estas ecuaciones que he definido, podemos ahora modelar la probabilidad de que I sea igual a 1. ¿Bien? Obviamente, como es un proceso binario, si modelo o escribo la ecuación para la probabilidad de que I sea igual a 1, inmediatamente por complementariedad tengo la probabilidad de que sea igual a 0. ¿Bien? Porque la probabilidad de que sea igual a 0 es igual a 1 menos la probabilidad de que sea igual a 1. ¿Bien? Porque son solamente dos outcomes. ¿Bien? Ok, entonces vamos a comenzar a modelar ahora la probabilidad de que I sea igual a 1 condicionado, ¿cierto?, en mis variables. En términos prácticos, quiero buscar una forma funcional, ¿bien?, de que, bueno, de la probabilidad de que el individuo tenga depresión condicionado, ¿cierto?, en las características de las personas. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, utilizando, ¿cierto?, nuestras ecuaciones del modelo estructural. ¿Ya? Fíjense que la probabilidad de que I sea igual a 1, dado esto, ¿bien?, es igual entonces a la probabilidad de que I latente sea mayor o igual a 0.
condicionado en X. ¿Bien? Entonces fíjense que estoy haciendo el link entre mi proceso latente y mi observado. ¿Ya? Ok. Ahora, este I latente, este que está acá, fíjense que no es otra cosa que esto que está acá. ¿Bien? Entonces, voy a ahora dejar esta probabilidad en función del error. Entonces, la probabilidad de que mi I latente sea mayor o igual a 0, que es lo mismo que la probabilidad de que I sea igual a 1, es igual a que X transpuesta beta más epsilon sea mayor o igual a 0, condicionado en X. ¿Bien? Ok, entonces, ahora, fíjense que estoy buscando una probabilidad, por lo tanto, necesito buscar una probabilidad de algo que sea aleatorio. ¿Bien? Todo aquello que es fijo no tiene una probabilidad, ¿bien?, de ocurrencia, porque no es aleatorio. Entonces, lo aleatorio acá, fíjense que es el error. Este personaje de acá, ¿bien?, es el aleatorio. Por lo tanto, voy a tratar de despejar ese épsilon, ¿bien? Porque en el fondo esto es una probabilidad acumulada, ¿bien? Entonces, dado de que este épsilon es el aleatorio, lo voy a dejar hacia un lado, ¿bien? Solamente para simplificar un poquito la notación, voy a dejar de condicionar en X, ¿ya? Pero ustedes ya saben que siempre tenemos que condicionar en X, ¿ok? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Recuerden su clase de estadística, de que cuando uno busca una probabilidad de algo, decimos, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual, ¿cierto?, a un X pequeño? ¿Bien? Sí, mientras hay que sea una variable aleatoria, ¿cierto? Entonces quiero tener algo similar, ¿ok? Bien, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, duda o consulta? ¿Sí? ¿No? No, profe. Ya, bien. O sea que lo importante, chicos, es que vayan siguiendo la intuición más que nada y después ustedes se pueden enfocar en la parte matemática, pero acá voy a tratar de ser bastante intuitivo de por qué estamos haciendo, ¿ya? Ok. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Bien, si uno quisiera graficar esto de alguna manera, en el fondo sería algo como lo siguiente. Como es una probabilidad, obviamente estoy asumiendo que hay una PDF, una función de densidad, bien, de probabilidad. ¿De qué personaje? De epsilon. ¿Ok? Entonces, en el fondo estoy preguntando cuál es la probabilidad de que epsilon sea mayor o igual a este menos, ¿cierto?, X beta transpuesta. Bien, entonces, por ejemplo, si acá tengo menos X transpuesta beta, que es un número porque esto es un escalar, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, a ver, esto es 1 por K y esto es K por 1. Por lo tanto, me queda un número que es de 1 por 1, entonces es un escalar, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que estoy buscando es esta área que está acá. Entonces, esta área que está acá. Esa área es la probabilidad, bien, esta área que está acá es la probabilidad, que más lo coloco, aquí otro color. Esta área es la probabilidad, si la tengo epsilon, de que epsilon, ¿cierto?, sea mayor o igual a X beta. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense que lo que quiero hacer ahora, bien, es tratar de llegar a algo similar a esta expresión.
Bien. Entonces, en primer lugar, fíjense de que necesito cambiar esto de signo, cambiarlo hacia el otro lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense que buscar esta probabilidad, bien, el área, a ver, lo voy a hacer de la siguiente manera para que me entiendan. El área púrpura, bien, es igual a ¿qué cosa? Es igual a 1, porque recuerden que el área de una PDF es igual a 1, porque es una función de probabilidad, menos el área, no vale verde, ya, esta de acá. ¿Ok? Entonces, esta área es lo mismo que es 1 menos la probabilidad del área verde. Entonces, en términos un poquito más formales, esto implica que lo que tengo acá es igual que 1 menos la probabilidad, ¿cierto?, de que epsilon, ¿bien?, sea menor o igual a menos x beta. ¿Bien? Entonces, es una forma distinta de escribir la misma expresión, ¿bien?, dado de que tengo, ¿cierto?, una PDF, ¿ya? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Ya. Ahora, fíjense que esta... Profe, ¿Sí? ¿es uno menos la probabilidad de que el epsilon sea menor o igual o solo Ah, mayor? menor o igual, sí, menor o igual. O sea, perdón, menor. ¿Ahí sí? Sí, o no, no Ya. sé, parece que es que sí. Excelente, bien. ¿Más dudas, preguntas hasta acá? En realidad puede ser menor o igual porque es una L continua, ¿cierto? Bien. Si fuese discreta, ahí sí deberíamos tener más cuidado con si es estrictamente menor o no. ¿Ya? Ok, ¿más preguntas hasta acá? Bien. Acá ahora voy a hacer un supuesto. ¿Bien? Y un supuesto que va a ser importante más adelante. Voy a asumir que la distribución de este error, que no sé qué es, porque no he dicho que si es normal, si es logístico, si es Gandalf, no he dicho nada sobre la distribución, pero sí voy a asumir que la distribución de este error es simétrica. ¿Bien? Ahora, ¿qué implica de que la distribución sea simétrica? Implica que esta área verde, que ustedes observan acá, es exactamente igual a esta área, al área azul. Bien, porque si son simétricos es como un espejo, ¿cierto? Yo puedo, en el fondo, doblar la distribución justo en el medio y las dos áreas, ¿cierto?, son exactamente iguales. Bien, entonces, por simetría, el área verde, entonces el área azul, va a ser igual al área verde por simetría. Esto es asumiendo, ¿cierto? Asumiendo asumiendo que en el fondo la distribución de epsilon es simétrica. Bien, entonces, si asumo que es simétrico, ¿cómo escribo esta probabilidad azul, que es exactamente la verde? Recuerden que esta verde es lo que escribimos acá. Bien, entonces, la azul sería entonces la probabilidad de que epsilon
¿cierto? Epsilon sea menor a X beta. Bien, esto por simetría. Es decir, perfectamente puedo calcular, ¿cierto?, la probabilidad de que X sea menor o igual, pero Epsilon sea menor o igual a X beta. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda o consulta? Bien. Ok. Entonces fíjense que ya tengo algo similar a esto, ¿ya? Que es la forma tradicional de escribir una probabilidad. ¿Bien? Ahora, por lo general recuerden que en estadística y en econometría trabajamos con funciones estandarizadas. ¿Bien? Es decir, lo que hacemos es dividir ambos lados de la desigualdad por la desviación estándar. ¿De quién? En este caso de Epsilon, porque es el personaje que es aleatorio. ¿Bien? Entonces, estandarizando, nos queda lo siguiente. ¿Bien? Ahora, en términos prácticos, debiese restar la media igual de Epsilon, para estandarizarla, ¿cierto? Sería Epsilon menos su esperanza partido por su desviación estándar. Pero recuerden que la media, hemos asumido de que la media, o la esperanza de Epsilon dado X es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en términos gráficos, chicos, lo único que estamos diciendo es que en vez de tener esta distribución, ¿bien? Lo que tengo ahora es la distribución estandarizada de Epsilon, que recuerden que si es estandarizada, entonces tiene media 0. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces estamos buscando, si acá tengo X beta, lo que estamos buscando es esta área. Entonces, X beta estandarizado. ¿Bien? ¿Ok? Entonces fíjense que esto no es otra cosa que una probabilidad acumulada. ¿Bien? En el fondo, sería calcular esta área azul. Esa área azul no es otra cosa que una integral, ¿bien? Que va desde menos infinito, ¿bien? Hasta X beta estandarizado, ¿bien? ¿De qué? De la distribución estandarizada del error. ¿Bien? Pero escribir esto con integrales, ¿cierto? Es complejo, entonces en el fondo esto no es otra cosa que una distribución acumulada. ¿Bien? Entonces la vamos a llamar F grande de X beta partido por sigma. ¿Bien? Donde F, ¿cierto? Es una distribución acumulada del error. ¿Ok? Bien, entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Sí? ¿No? Ok, ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Si bien esto parece muy matemático, ¿cierto? Pero fíjense que lo único que hemos dicho es que nosotros podemos modelar la probabilidad de observar y igual a 1 condicionado en X en función de un proceso latente, que esto al final del día no es otra cosa que una acumulada de X beta partido por sigma. ¿Bien? Es lo único que hemos dicho. ¿Ok? Obviamente, si sé la probabilidad de que Y sea igual a 1, también conozco la probabilidad de que el individuo elija 0, porque esto es igual, ¿cierto?, a 1 menos la probabilidad de que elija 1,
Por lo tanto, esto es igual a 1 menos la acumulada, ¿cierto?, de X beta, partido por la división estándar de epsilon. Bien, entonces fíjense que ya tengo la forma de modelar estos dos outcomes, bien, 1 y 0, el cual se derivó bajo un proceso de enfoque latente. Bien. Ok, entonces en definitiva, fíjense que esto que está acá no es otra cosa que, en términos gráficos, que lo siguiente. Acá tengo X, acá tengo Y, que tengo 0, que tengo 1. Y como esto es una acumulada, ¿bien? En el fondo, la forma funcional que estoy obteniendo es algo como esto, una S. Entonces fíjense que no se va a salir entre los márgenes 0 y 1, ¿ya? Porque todas las funciones acumuladas por lo general tienen esta forma de S. ¿Bien? Ok. Fíjense que hasta ahora no he dicho nada sobre la distribución del error. Lo único que he dicho es que es simétrica, su esperanza es 0. Y tiene una desviación estándar o una varianza sigma cuadrada, ¿ya? Pero no he dicho si es normal, Gamble, no he dicho nada. Entonces, ahora recién vamos a asumir algo sobre la distribución del error. Y dependiendo del supuesto que hagamos de la distribución del error, vamos a tener modelos distintos. ¿Bien? Entonces, para este curso, vamos a utilizar solamente dos distribuciones que dan origen a los modelos que vamos a estudiar. Si asumimos que la distribución del error es normal, ¿bien?, la cual es simétrica, no del modelo Probit. ¿Bien? Si asumo de que el error se estudia de forma logística, voy a tener el modelo Logic. ¿Ok? Entonces, voy a sacar una tablita en el fondo. Yo voy a tener el modelo Probit o Logic dependiendo de lo que asuma respecto a la distribución de este personaje. ¿Bien? Entonces, si yo asumo de que epsilon, el error, se distribuye normal con media 0 y dirección y varianza 1, lo que voy a obtener es el modelo Probit. ¿Ok? Entonces, recuerden, solamente esto para dejar explícitamente escrita la función de densidad, si yo asumo de que el error se distribuye Probit normal estándar, en el fondo la distribución del error, la voy a llamar phi pequeñita, va a ser 1 sobre, ¿cierto?, la raíz de 2pi, ¿bien?, por la exponencial de menos epsilon cuadrado partido por 2. ¿Ok? Y la acumulada, que le llamamos phi mayúscula, no es otra cosa que el integral de esto. ¿Ok? Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa? Que yo elijo Probit en función de esta probabilidad, significa lo siguiente. Significa entonces de que la probabilidad de que y sea igual a 1, bien, dado x, va a ser igual, ¿cierto?, a la acumulada normal estándar de x beta. Usted se está preguntando dónde se fue sigma, ¿cierto? ¿Dónde se fue sigma? Bueno, como estoy asumiendo de que la varianza es 1, la división estándar es 1. ¿Bien? Por lo tanto, acá los coeficientes es como que estuvieran divididos por 1, pero no voy a escribir dividido por 1. ¿Bien? Entonces, por eso lo dejamos expresado de esa manera.
¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? ¿Pregunta hasta acá, chicos? Bien. Entonces, si asumo de que el modelo, el error se estuviera normal, tengo lo que conocemos como el modelo Probit. Ahora, la normal, la distribución normal, no es la única que es simétrica, porque recuerden que lo único que asumí cuando derivé todo esto es que la distribución es simétrica. Bien. Hay otra función que se llama distribución logística, que también es simétrica y tiene una ventaja particular sobre el Probit, que es que sus funciones de probabilidad, bien, tanto la PDF como la acumulada, tienen una forma mucho más simple y por lo tanto, en términos matemáticos, es mucho más sencillo trabajar con él. ¿Ok? Bien, entonces el modelo logístico, bien, vamos a asumir de que el epsilon se distribuye L. ¿Lo puse L? No, vamos a poner, sí, L, logístico con media 0. Entonces vamos a asumir que la esperanza, ¿cierto?, de epsilon dado que es 0, pero con varianza que es igual a pi cuadrado partido por 15. ¿Bien? Esa es la distribución logística. ¿Bien? Ahora, su PDF, la homóloga, ¿cierto?, de la normal, es decir, vamos a poner lambda acá, lambda epsilon, su PDF, fíjense que es bastante sencillo comparado con esta. En este caso, su PDF es la exponencial de epsilon partido por 1 más la exponencial de epsilon al cuadrado. ¿Bien? Y la acumulada, que la voy a llamar lambda mayúscula. Bien, fíjense que acá no va a haber integrales, en la normal hay una integral. En el caso de la logística, es mucho más sencillo. Es solamente la exponencial de epsilon dividido por 1 más la exponencial de epsilon. ¿Ya? Entonces, esta característica de la distribución logística la hace muy atractiva, porque fíjense que es mucho más sencillo trabajar con una CDF, una acumulada, que tiene una forma cerrada, a trabajar con la CDF la normal que necesitamos integrar. Entonces, cuando necesitamos derivar, sacar condición de primer orden, segundo orden, obviamente es mucho más sencillo trabajar con la logística. ¿Bien? Por lo tanto, fíjense que la probabilidad de observar 1, en el caso de la logística, ¿bien?, no es otra cosa que la acumulada logística de X beta. Ahora, si quisiera ser un poquito más explícito, yo perfectamente puedo utilizar, bien, la acumulada de logística, que sería entonces la exponencial de X beta partido por 1 más epsilon X beta. ¿Bien? Pero para todos los efectos, es mejor expresar esto de esta forma o de esta forma o en términos generales. Si no quiero dejar explícita la distribución, perfectamente puedo escribir esto. ¿Ok? Entonces, donde F, esa F mayúscula, recuerden que es la acumulada. ¿Cuál? Puede ser la logística o puede ser la norma. ¿Ya? Ahora, acá hay una sutileza que yo no mencioné, que sí lo hice en el caso de la normal. En el caso de la normal le dije, ¿dónde se fue epsilon cuando yo escribí esto? ¿Bien?
Y le dije, mire, epsilon no lo escribí, no puse x beta partido en epsilon, porque si asumo que la varianza es 1, la desviación estándar es 1, ¿ya? En este caso, fíjense que la varianza de epsilon es pi cuadrado partido en 3, por ende su desviación estándar es pi partido por raíz de 3. ¿Bien? Entonces, para ser un poco más estricto, yo debiese, si quisiese, ¿bien?, escribir esto en realidad. Esto de acá como lo siguiente. ¿Ok? Pero no lo hice porque se acostumbra a escribirlo de esa forma. Pero ojo, cuando usted estime este modelo, usted tiene que darse cuenta o pensar de que los betas que usted va a obtener, los beta gorritos que usted va a obtener, están divididos por pi partido por raíz de 3. Mientras que los betas del probit están divididos por 1. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que yo no puedo comparar los betas del probit con los betas del logic directamente, porque los betas del probit están divididos por 1. Los betas del logic están divididos por pi dividido en raíz de 3. ¿Ya? Entonces, no traten de comparar directamente. Por ejemplo, ustedes van a decir, pero, mira, los betas del probit, ¿cierto?, son por lo general más chicos, más grandes que los del logic. En realidad no es que sean más o menos chicos, lo que pasa es que están divididos por direcciones estándar distintas. ¿Ya? Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? No, profesor. No, profe. Ya, excelente. Bien, entonces, acá lo importante que quiero que entiendan es que lamentablemente las desviaciones estándar, estas que asumimos, las tenemos que asumir, tenemos que dar un valor porque no las puedo estimar, ¿ya? La forma más sencilla de entender esto es de la siguiente manera. Miren, voy a escribir nuevamente, esto se llama identificación. Bien, recuerden que, por ejemplo, en el caso general, yo tengo que la probabilidad de observar un 1 es igual a la acumulada, ¿cierto?, de la distribución del error estandarizada. Bien, en eso. ¿Ok? Ahora, fíjense que yo no puedo separar en una estimación como esta el beta del sigma. No lo puedo estimar de forma separada. Bien. Entonces, en el fondo, lo que estimo es beta estrellita, donde beta estrellita es igual al beta partido por su desviación estándar. Y usted me va a preguntar, pero profe, ¿cómo en el modelo lineal nosotros sí podíamos estimar la varianza del error? ¿Se acuerdan que uno en el mínimo escolar uno sí puede estimar esto, ¿cierto? Y esto era 1 sobre n sumatoria, ¿cierto?, de 1 hasta n, bueno, n menos k en realidad, porque todo el otro de libertad, ¿cierto?, de los residuos al cuadrado. ¿Bien? Esa es una forma de estimar sigma, la varianza del error, en el caso de un modelo de regresión lineal. Entonces uno podría pensar, bueno, entonces en el caso binario o en el caso no lineal, yo también podría estimar la varianza del error, pero no se puede. ¿Ya? En primer lugar, por lo que le decía, ¿ya? No puedo separar beta de sigma en la estimación. El algoritmo no sabe distinguir cuál es cuál. ¿Bien? Eso se va a explicar cuando pasemos a la estimación, básicamente algoritmo de optimización, pero el algoritmo no va a saber
cuál es cuál. Entonces va a estimar los dos juntitos. Es decir, estos se mueven juntos hacia arriba, se mueven juntos hacia abajo. No los puedo separar. Y como no los puedo separar, voy a tener que asumir, dejar fijo su desviación estándar. Otra forma un poco también más intuitiva de entenderlo es que fíjense que esa varianza del error, ¿bien?, viene de acá arriba, de este proceso latente. La varianza del error es sigma cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, esto implica que la varianza de mi I latente es también sigma cuadrado. ¿Bien? Pero el I es latente, no lo observo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo estimar la varianza de algo que no observo? ¿Sí? Entonces, por esas razones, no hay acá que estimar una desviación estándar del error, ¿bien?, porque se asume a priori que usted estime que es 1 en el caso del probit o que es pi cuadrado partido por 3 en el caso del logic. ¿Ok? Eso es un punto importante. Ahora, insisto, ¿cuál de los dos estimar? La respuesta es no importa. ¿Ya? Ambos modelos entregan resultados muy similares, al menos en lo que es importante para nosotros, que son los efectos marginales. ¿Bien? Si bien entregan beta distintos, esos betas, si somos capaces de compararlo bien, deben ser muy similares. Entonces, da lo mismo si se estima esto por probit o por logic. Es gusto suyo en el fondo. ¿Ya? De hecho, en Stata es cambiar un comando, es poner o probit o logic. ¿Bien? Acá lo importante es que sepan cuál es la diferencia. ¿Ya? Y creo que con eso ya nos podemos ir al break. Hay una pregunta, consulta antes de irnos al break, porque después tengo que pasar estimación. ¿Preguntas? Bien. Chicos, nos damos un break de 15 minutos. Entonces, a las 11:15 de vuelta, ¿ok? Vale, profe. Ya. Ya, profe. Bien, chicos, vamos a continuar con la clase. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos en la primera parte. Bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo un poco más práctico de la diferencia que existe entre estos dos modelos antes de pasar al proceso de estimación. Entonces, un poco la idea es mostrarles, déjenme pasar por acá. Ahora sí, bien. ¿Me indican si, por favor, ven las slides? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, insisto, lo que vamos a ver es solamente un ejemplo de más o menos cómo se pueden observar los resultados, la diferencia que existe entre un probit y un logic. Pero fíjense que hasta ahora no he dicho cómo estimar los parámetros, ¿ya? Pero van a aparecer los parámetros estimados y por ahora asumen que son los parámetros y ya veremos cómo se estiman, ¿ya? Pero veamos este ejemplo. Vamos a este ejemplo que tiene Scott en su libro y que trata de modelar, bien, la participación laboral, bien, de las mujeres. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir, bueno, un proceso latente, ¿cierto? Vamos a asumir que existe una propensión, bien, de trabajar de las mujeres. Entonces, vamos a tener una variable que se llama LFP, que en inglés es por Labor Force Participation, ¿ya? Que es latente. Bien, entonces, vamos a asumir de que la propensión de que una mujer trabaje viene dado por una constante, ¿bien? Por esta regla que se llama K5. K5 es básicamente el número de niños, ¿bien?, menores a 6 años que tiene la mujer. Sabemos que una regla importante que determina la participación de la mujer en el mercado laboral es la cantidad de hijos que tiene, ¿bien? Obviamente hay una distinción que debemos hacer entre niños menores, ¿cierto?, y ya niños adolescentes.
Por lo tanto, vamos a agregar otra variable, que es K618. Bien, sí, el número de hijos, bien, este número no es de personas, de hijos, bien, de niños entre 6 y 18 años. Obviamente eso lo esperamos en términos teóricos, de que el efecto de tener una mayor cantidad de niños menores de 6 años sea mayor, ¿cierto?, a tener niños más adolescentes. ¿Ok? También sabemos que la participación laboral de la mujer quizá podría estar determinada por la edad. Bien, entonces vamos a agregar también la variable edad y vamos a agregar también otras variables que tienen relación con el nivel educacional de la mujer. Esta variable WC es Wife College en inglés. Entonces, es 1 si la mujer fue a la universidad y será en otro caso, por lo tanto es una variable binaria o dummy. Por otra parte, vamos a agregar algunas variables que tienen relación con la pareja, ¿bien?, de la mujer. Entonces, en el fondo, lo que tenemos como datos son mujeres casadas, ¿ya? Vamos a agregar también una variable que le vamos a llamar HC, que es Husband College. 1 si el esposo fue a la universidad, 0 en otro caso. ¿Bien? Solamente por curiosidad, ¿cómo ustedes creen que afecta la escolaridad del esposo en la participación laboral de la mujer? ¿De forma positiva o negativa? ¿Alguna idea? ¿Qué creen ustedes? Si el esposo tiene una educación mayor, ¿eso aumenta la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral o la disminuye? ¿Alguna idea? ¿Intuición? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetirla? La educación del esposo, porque recuerden lo que estamos modelando acá es la participación laboral de la esposa, de la mujer, ¿ya? Entonces tenemos variables de la mujer, tenemos variables de la cantidad de hijos, y además agregamos la educación del esposo, como una variable que quizás puede explicar la participación laboral de la mujer. En este caso específico es una variable DAN, 1 si el esposo fue a la universidad, será en otro caso. Entonces mi pregunta era, ¿cuál es su intuición o su teoría respecto al potencial signo que debe tener ese beta 5? ¿Bien? ¿Debe ser positivo o negativo? Es decir, a mayor educación del esposo, ¿debiese aumentar la propensión de que la mujer trabaje o disminuir la propensión de que la mujer trabaje? ¿O es incierto? Aumentar. Ya, te dice que si el esposo tiene mayor educación, eso debiese desincentivar la participación de la mujer en el mercado laboral. Del No, esposo. no. Entonces, o sea que sí, a mayor educación ¿Ya? la mujer también más participa en la... ¿Ya? ¿Alguien tiene una idea diferente? Yo Yo, creo profe, que al revés, profesor. ¿Ya? ¿Me puede explicar por qué usted cree que es al revés? O sea, igual depende del país, porque por ¿Ya? los estereotipos de género y todo eso, ¿Ya? pero normalmente, por ejemplo, en Chile, Ujú. cuando el esposo tiene más educación, tiende a tener un mayor salario, y Sí. cuando se hace la repartición, por ejemplo, entre horas no remuneradas y horas remuneradas, o sea, diciendo más o menos que las no remuneradas son en la casa, o sea, Ujú. trabajar en la casa, se tiende a preferir el trabajo del hombre por sobre el de la mujer. Entonces, Ya. normalmente la mujer se queda en la casa y el hombre trabaja. Muy bien, ¿cierto? También podemos esperar entonces que esa beta 5, gana esto, no. Se me quitó. Qué lata, ya. Ese beta 5 usted dice entonces que es negativo,
en el fondo, ¿cierto? Es decir, aquellas mujeres cuyo esposo tiene una educación elevada, eso debe ser desincentivar, ¿cierto?, que la mujer participe en el mercado laboral por una cuestión, ¿cierto?, de trade-off, ¿no? Los esposos que tienen una educación más alta ganan más salario, por lo tanto, pueden mantener la casa por sí solos, usted dice, ¿cierto? Y no necesitan que la mujer vaya al mercado laboral. Sí, eso es lo que yo pienso. Ya, muy bien. También es válido, ¿cierto? Son teorías. Y lo que tenemos que hacer es testear estas teorías, ¿cierto? Ok, también tenemos otra variable que es el LWG, que en el fondo es el logaritmo del salario de la esposa de la mujer. Entonces, una esperaría, obviamente, por una cuestión de costo-oportunidad, que a mayor salario potencial de la mujer, mayor, ¿cierto?, es la probabilidad de que trabaje. Ya, por cuestión de costo-oportunidad, ¿cierto? Si yo observo que mi potencial salario va a ser alto, yo voy a ingresar al mercado laboral. Si creo que es bajo, no voy a ingresar, ¿bien? O la probabilidad de que ingrese es menor. Y por último, tenemos una variable de ingreso, pero a nivel hogar. Esta variable INC, básicamente, es el salario, ¿bien?, del hogar. En este caso va a ser que es el logaritmo. A ver, déjeme ver. No, solamente el hogar descontando el potencial ingreso de la esposa. ¿Bien? Entonces, fíjense que este es el modelito latente. ¿Ya? Yo creo que todas estas variables hacen más o menos probable que una mujer ingrese al mercado laboral. ¿Bien? Ahora, si quiero llevar ese modelo latente a un modelo observado, en el fondo lo que nosotros vamos a modelar es la probabilidad, dice la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral. Entonces la variable dependiente observada es una binaria. 1, si la mujer está trabajando, 0 en otro caso. ¿Bien? Yo no tengo la propensión a trabajar, ¿bien? No tengo este constructo, pero sí lo que observo es una variable binaria, 1 si la mujer trabaja, 0 en otro caso, y como ya derivamos, uno esto lo puede modelar mediante una distribución acumulada, F, ¿bien?, que depende de todas estas variables y parámetros. ¿Bien? Recuerden que esa F mayúscula es la CDF, la distribución acumulada, y puede ser logic o puede ser probability. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Sorry. Dejé de compartir. Ahora sí. Ok. Entonces ahora, lo que les voy a mostrar son básicamente los resultados de este modelo utilizando un probit y un logit. Insisto, todavía no les he explicado cómo estimamos estos parámetros, ¿ya? Pero, asumiendo que lo ingresamos a Stata, ¿cierto? Y corremos nuestro modelito, vamos a tener algo como lo siguiente, ¿ok? Lo que usted observa acá son los resultados de un modelo logístico, es decir, vamos a asumir, ¿cierto?, de que epsilon se distribuye de forma logística con media 0 y varianza pi cuadrado partido por 3. Y acá tengo los resultados para un modelo probit. Vamos a asumir entonces de que epsilon se distribuye normal con media 0 y división estándar pero igual a 1. Y luego tenemos el ratio entre los dos, ¿ya? Este ratio básicamente es el beta del logit dividido por el beta del probit. ¿Ok? Bien, antes de ver los ratios, veamos algunos resultados, ¿ya? Es importante entender, chicos, que estos betas que ustedes observan acá son los beta gorritos, de cada una variable la constante y la variable, pero no son efectos marginales, ¿ya? Estos betas que están acá no me dicen, por ejemplo, en cuánto aumenta la probabilidad, ¿cierto?, de que la mujer trabaje, dado que aumentamos en 1 la cantidad de hijos entre 0 y 5 años, ¿bien? Entonces, solamente podemos analizar estos betas en el modelo latente, es decir, mayor propensión a trabajar o menor propensión a trabajar. Ejemplo,
Si quiero analizar esta variable, K5, ¿bien? Lo que observamos es un signo negativo, para el caso del logic. ¿Qué significa esto? Que si aumentamos la cantidad de hijos, ¿bien? Entre 0 y 5 años se aumenta, entonces es menos probable de que la mujer esté participando en el mercado laboral. Bien, entonces un análisis más cualitativo, es más o menos probable dependiendo del signo. El cuánto, la magnitud, el efecto marginal, no lo puedo analizar con estos betas. ¿Ya? En el fondo, este parámetro, el beta gordito de K5, es básicamente el efecto en el proceso latente, en este caso el FP latente, cuando variamos en 1 aproximadamente, ¿cierto?, la cantidad de hijos. ¿Ya? Entonces, cuidado, no podemos interpretar los betas como efectos marginales. El valor, el número, no tiene sentido acá. Solamente lo puedo analizar, lo único que puedo analizar acá es los signos. ¿Aumenta la propensión o disminuye la propensión? ¿Ya? Obviamente, fíjense que en el PROBIT el signo es el mismo y los coeficientes son distintos. ¿Bien? Insisto, yo no puedo comparar los coeficientes PROBIT con los coeficientes LOGIC. Y de hecho, fíjense que los coeficientes LOGIC, si lo comparo vis a vis con los del PROBIT, siempre son mayores. ¿Ya? Esto no quiere decir de que los efectos marginales sean mayores en el LOGIC. Lo único que estamos diciendo es que los betas están divididos por diferentes desviaciones. ¿Ya? Ok, antes de pasar a eso, analicemos un poquito lo que dice un modelo, que es lo importante. También observamos de que en ambos casos, ¿cierto?, la cantidad de hijos entre 6 y 18 años, ¿bien?, también disminuye la propensión a trabajar de la mujer, la edad, al parecer también, es decir, mujeres de mayor edad es menos probable que estén en el mercado laboral, como esperaríamos, ¿cierto?, por la teoría del capital humano. Aquellas mujeres que fueron a la universidad son más probables, ¿bien?, que estén trabajando que aquellas que no. En ambos casos, esa regla tiene un signo, ese coeficiente, perdón, tiene un signo positivo. Fíjense que acá nos está entregando algo interesante. Fíjense que aquellas mujeres cuyo esposo fue a la universidad también es más probable que estén trabajando. ¿Bien? Ojo que son datos para Estados Unidos, ¿bien? No son datos chilenos. Y también como esperaríamos, ¿cierto?, a mayor salario potencial de la mujer, si yo observo que en el mercado eso es lo que me pueden pagar mayor, obviamente voy a entrar al mercado laboral. ¿Bien? Entonces, el signo que esperaríamos. Y en términos de ingreso familiar, fíjense que tiene un signo negativo. A mayor ingreso total de la familia, descontando el salario de la mujer, ¿bien?, menos probable es que la mujer esté trabajando. ¿Bien? ¿Ok? Entonces fíjense que los signos de los coeficientes son los mismos. En Lawyer Probit también tenemos el estadístico Z para saber si la variable es significativa o no. Ahora, recuerden, ¿cómo yo puedo analizar el estadístico Z? Al ojo, si lo quiero hacer al 5%, tengo que ver si es mayor a 1.96. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si alguna vez usted le muestra una tabla de regresiones y no le da la estrellita de significancia y solamente le entregan el estadístico Z o el estadístico T, usted inmediatamente puede ver si es significativo o no, así como al ojo, viendo si es mayor, bueno, básicamente a 2, ¿cierto? Entonces, este es mayor que 2, significativo. Mayor que 2, significativo. No significativo. Significativo, significativo, no significativo, significativo, significativo. Lo mismo para el logic, o sea, para Probit, perdón. La constante significativa, significativa, fíjense que son muy iguales, ¿cierto? Los Z. Esto no es significativo, significativo, significativo. Esto no, este sí y este sí. Entonces fíjense que en el fondo estaríamos diciendo que
la cantidad de hijos entre 6 y 8 años y la educación del esposo, al parecer no tiene un rol estadísticamente importante en la participación laboral de la mujer. ¿Ok? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya. Ahora, recuerden, no puedo comparar las magnitudes de los coeficientes Probit y Logit. ¿Por qué? Porque están divididos por diferentes desviaciones estándar. En el caso del Probit, estos coeficientes supuestamente están divididos por 1, ¿cierto? Porque la varianza del error es 1, ergo la división estándar también es 1. En el caso del Logit, recuerden que asumimos que la varianza de epsilon era pi cuadrado partido por 3, por ende su desviación estándar, la desviación estándar, ¿cierto? Standard deviation, ¿ya? Standard deviation de epsilon es igual a pi partido por raíz de 3. Entonces estos coeficientes en el fondo están divididos, ya tienen incluido dentro de su estimación la división por este número. ¿Bien? Entonces, si yo divido, por ejemplo, beta logit partido por beta probit, ¿cuánto debe ser ese valor aproximadamente? Porque recuerden, mira, el beta logit es el beta estrellita dividido por, acá me faltó, sí, pi dividido en raíz de 3, ¿cierto? Y el beta probit es beta estrellita dividido por 1. Por lo tanto, ¿cuánto debe ser ese ratio? Pi dividido en raíz de 3. Debe ser entonces Pi dividido en raíz de 3. ¿eso cuánto es? Más o menos. ¿Ahí lo puede calcular? No calcula en R, es cuánto es. Aproximadamente. Pi 1,81. raíz de 3. 1,81. Entonces fíjense que aproximadamente la diferencia entre un beta logit y un beta probit es aproximadamente 1,81, ¿cierto? ¿Ok? Es decir, por lo general, el beta logit va a ser 1,81 veces más grande, como lo pueden ver ustedes acá, que el beta probit. ¿Ya? Y fíjense que de hecho, si sacamos el ratio de estos dos, recuerden que esto de acá es esto dividido por esto, es aproximadamente, ¿cierto? 1,7, 1,8. Pero fíjense que más o menos está en el rango que nosotros esperaríamos, ¿ya? Es por esta razón que es importante, insisto, no puedo comparar beta logit y probit en su magnitud, sí, en términos del signo, ¿ya? Pero no en términos de magnitud, ¿ok? Bien, chicos, ¿hasta acá alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Ya. Bien, entonces, una vez que hemos entendido más o menos las grandes diferencias que existen entre un modelo probit y logit, un modelo latente y un modelo de probabilidad, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo obtenemos estos coeficientes. Es decir, qué es lo que hacemos para encontrar estos beta que nosotros observamos acá y obviamente los testigos C. ¿Bien? No, esto no. Es esto. Ya ahora sí. Bien. Entonces, estimación ahora.
cómo vamos a estimar los parámetros. ¿Bien? Entonces, me imagino que ya intuyen que en realidad no vamos a ocupar mínimos por ordinario para estimar los parámetros, sino más bien vamos a estimar estos coeficientes mediante máxima verosimilitud. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estimamos estos parámetros mediante máxima verosimilitud? De la clase anterior recuerden que en realidad más que estimar la verosimilitud, lo que vamos a estimar es el log de la verosimilitud. En el fondo, lo que tenemos que buscar es la función que yo quiero maximizar, que es el logaritmo de la verosimilitud, que no es otra cosa que la sumatoria, ¿cierto? Esto lo diríamos en la clase pasada, de 1 hasta n, donde n es la cantidad de datos que tengo en mi muestra, del logaritmo de f, ¿cierto? Y de x. ¿Ok? Entonces, esa es la forma general de escribir la función de máxima verosimilitud. Pero como nosotros tenemos que asumir la distribución, o logística, o normal, fíjense que como yo asumí a priori la distribución, perfectamente la estimación mediante máxima verosimilitud la puedo llevar a cabo. ¿Ya? Ahora, esto que está acá, recuerden que es la función de probabilidad. ¿Ya? En nuestro caso ya la vamos a derivar, pero la puedo escribir entonces esto de una forma un poquito más sencilla, y es el logaritmo, ¿cierto?, de las probabilidades de cada individuo. ¿Ya? Este en términos muy generales. ¿Ya? No he dicho nada acá con respecto a nuestro modelo binario. ¿Bien? Entonces, tenemos que buscar esta forma funcional y luego maximizarla. ¿Bien? Es decir, buscar los parámetros que hagan más probable que efectivamente la variable que estoy observando, que es binaria en este caso, provenga de una normal o una logística. ¿Bien? Ahora, nosotros en este caso particular del modelo binario necesitamos buscar esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de cada individuo de que decida 1 o decida 0? ¿Ok? Para hacer eso, o para buscar esa forma funcional, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestra I es una variable binaria y por lo tanto sigue una distribución Bernoulli. ¿Ok? Es decir, ¿se acuerdan cuál es la distribución Bernoulli, cierto? En el fondo, la función de probabilidad en este caso, dado X, en el caso binario va a ser la probabilidad, ¿bien?, de tener 1 elevado al outcome, ¿bien?, de cada individuo, por 1 menos la probabilidad de observar 1 elevado a 1 menos la variable dependiente. ¿Bien? Entonces, esta es la forma correcta de buscar la probabilidad de ambos outcomes en el caso binario. ¿Ok? Entonces, ahora, esta probabilidad de observar, recuerden que este PI es la probabilidad de que el individuo elija 1 dado las X. Y esto ya lo encontramos. Recuerden que esto era F, que puede ser normal o logística, ¿cierto?, de X transpuesta beta. ¿Ok? Por lo tanto, ¿hasta acá alguna pregunta? Bien. Entonces, si quiero buscar la probabilidad ahora de toda mi muestra, porque fíjense que este es para individuo I. Bien. Entonces, ahora lo que tengo que buscar es la probabilidad conjunta. Bien, y recuerden que la conjunta no es otra cosa que la probabilidad de que el individuo I, ¿cierto? Bueno, sería
que la I que observa el individuo 1 sea igual a I1, ¿cierto? I2, y así sucesivamente. Como estoy asumiendo que los datos son I y D, independientes, idénticamente distribuidos, esto en términos prácticos, en el ejemplo anterior, significa de que la probabilidad, ¿cierto?, de estar en el mercado laboral, ¿bien?, es independiente para todas las mujeres de la muestra, ¿bien? O sea, que la mujer A vaya al mercado laboral es independiente de lo que decida la mujer B, es decir, que es independiente, pero sí están distribuidos de forma idéntica el proceso, o normal o logística, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como son I y D, las probabilidades conjuntas las podemos encontrar multiplicando las probabilidades individuales. Que en nuestro caso, sería entonces eso, ¿bien? Que de forma un poquito más explícita sería entonces F de X transpuesta elevado a la variable dependiente, bien, por 1 menos F, ¿cierto? Elevado a 1 menos la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, para encontrar la función log likelihood, lo único que tengo que hacer ahora es aplicar el logaritmo a esto. ¿Bien? En este caso sería entonces el logaritmo de esto y si aplicamos el logaritmo a eso, fíjense que tengo el logaritmo de una multiplicación, entonces el logaritmo de A por B por C es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B más el logaritmo de C. Por lo tanto, esto nos queda sumatoria de 1 hasta n, ¿cierto?, del logaritmo de la probabilidad conjunta, que es igual entonces, o la probabilidad individual, perdón, ¿cierto?, donde ese PI individual, donde esto sería entonces el logaritmo de esto. Perdón, esto sería logaritmo de esto. Bien, disculpen mi letra, chicos, está mejor escrito en la slide, pero bueno, esto sería entonces lo siguiente. Bueno, tengo el logaritmo de un producto, por lo tanto, en el fondo, y bueno, de un producto y una potencia, entonces esto sería igual a sumatoria, ¿cierto?, de y por logaritmo de esto, ¿cierto?, más 1 menos y por el logaritmo, ¿cierto?, de 1 menos f. ¿Bien? Ok. Entonces fíjense que ya encontramos la función de logarítmica de máxima verosimilitud que viene dado, disculpen, viene dado por todo esto. ¿Bien? Entonces,
¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es maximizar esto, porque yo quiero maximizar esta probabilidad, la probabilidad de observar, ¿cierto?, la elección de cada mujer, ¿bien?, asumiendo una determinada distribución. Esa F va a depender, insisto, si asumimos que la distribución del error es normal o es logístico, ¿bien? Pero básicamente esta es la función que tenemos que maximizar, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a maximizar? Lo que uno haría es sacar la condición de primer orden, ¿ok? Pero fíjense en lo siguiente, esto para que entiendan por qué necesitamos de una optimización no numérica, ¿ya? Supongamos de que en realidad elegí que esto se distribuye normal, perdón, que el error se distribuye normal, ¿ya? Por dar un ejemplo. Esto nada que ver. Bien, entonces, asumiendo de que epsilon se distribuye normal estándar, entonces lo que tengo que maximizar y por lo tanto sacar la condición de primer orden, ¿cierto? Las derivadas con respecto a cada parámetro igualarlo a cero, sería entonces algo como esto. Por el logaritmo de esto. Y esto en la normal, ¿se acuerdan que era esto? ¿Bien? Entonces, obviamente voy a tener que reemplazar exactamente lo mismo en este caso. ¿Bien? Entonces fíjense que me queda algo que es altamente no lineal. Tengo una integral. Entonces cuando saque la primera derivada con respecto a cada los parámetros, ¿cómo hago la derivada de esa integral? Entonces es complejo, ¿cierto? Por ende, como nos queda algo que es altamente no lineal a maximizar, lo que vamos a tener que hacer es utilizar algoritmo de optimización no lineal. ¿Ya? Hasta acá, chicos. ¿Duda, pregunta, consultas? ¿Sí? ¿No? Ya. Bien. Entonces, dado eso, lo que les voy a explicar ahora, así de forma muy sencilla, es qué es lo que va a hacer el computador detrás. Es decir, cuando yo pongo en Stata, por ejemplo, probit, ¿cierto? Para dependiente, independiente, va a ser un proceso de iteración y después me va a dar el resultado. Lo que les voy a explicar ahora es qué es lo que está haciendo el computador detrás, para que entiendan en el fondo los resultados. ¿Bien? Bien. ¿Ven las slides? Sí, profe. Sí, ya. Ok. Voy a tratar de hacer esto lo más sencillo posible, chicos, y solamente lo voy a dejar a nivel intuitivo. ¿Bien? Pero insisto, para que sepan lo que está ocurriendo detrás. ¿Bien? Como les decía, a diferencia del caso lineal, el máximo likelihood de todos los modelos que vamos a ver, como por ejemplo el modelo binario que estamos viendo ahora, me queda una función a optimizar que es altamente no lineal. Por ende, el cálculo que ustedes conocen, que el cálculo numérico lineal, no lo puedo ocupar, ¿ya? Porque me va a quedar algo que no va a tener una forma cerrada, no voy a poder reflejar los betas, ¿bien? Por ende, lo que vamos a hacer es dejar que el computador empiece a optimizar, ¿bien? Y lo va a hacer con algo que se llama un método numérico, ¿bien? Es decir, nosotros les vamos a dar un puntapié inicial al algoritmo, ¿bien? Y el computador va a decir, ok, en base a este puntapié inicial que tú me diste, yo voy a empezar a buscar, ¿bien? Cuáles son los parámetros que maximizan la función de máxima verosimilitud, ¿bien? Ahora, ¿cómo se hace esto?
se hace de la siguiente manera. Vamos a asumir de que teta son los parámetros, ¿ya? Esto en términos de notación, para que no se pierda, ¿ya? Entonces, teta son los parámetros, que nosotros en econometría lo llamamos beta 0, ¿cierto? O beta. Pero beta 0 es el valor inicial que le vamos a dar a los parámetros de mi modelo, ¿ya? Yo tengo que decidir cuáles son sus valores. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Para que se entienda. Esto significa que cuando nosotros estimamos estos parámetros, de alguna manera le tuvimos que decir al computador cuáles son los valores iniciales de cada uno de estos parámetros. ¿Ya? Tengo que dar un valor inicial, por ejemplo, no sé, este vamos a decir que es 1, este es 0, este es 3, este es 4, pero nosotros tenemos que darle ese valor inicial. En términos de notación, ese vector de parámetros iniciales, ¿bien? Lo vamos a llamar teta 0. ¿Ok? Bien. Entonces, en términos muy simples, lo que hacen los procedimientos de optimización no lineales o numéricos es un proceso de iteración. ¿Ok? Y que es bastante sencillo. Asumiendo que estoy en la iteración 1, bien, entonces acá los índices implican iteración. Bien, entonces la iteración 1, el valor de los parámetros, va a ser igual al parámetro inicial que le doy, bien, más algo, obviamente, ¿cierto? Este más algo es dado por este eta, ¿cierto? Eta 0. ¿Bien? Y esto lo va a hacer para t iteraciones, hasta que converja, ¿ya? Es decir, el parámetro de la iteración n más 1 es igual al parámetro anterior, ¿bien? Más algo en el procedimiento anterior. ¿Bien? Entonces, esto lo va a hacer n veces, va a ajustar los parámetros n veces hasta que converja. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que el algoritmo converge? Y ya le voy a explicar cuándo el algoritmo para, pero en términos, como spoiler, es que obviamente va a parar si el gradiente es cercano a 0 y estamos en la cima, o el likelihood no cambia mucho, los parámetros tampoco cambian mucho. ¿Ya? Pero voy a volver a esto en un poquito más, pero quiero explicarle el procedimiento. ¿Ya? Términos gráficos, a ver, ¿tengo algún grafiquito? No, ya. Se lo voy a explicar esto en términos gráficos. Por ahora, asuma que tengo solamente un parámetro, porque es más fácil graficar esto con un parámetro, ¿ya? Entonces, vamos a asumir de que esta es mi función log likelihood. Fíjense que está en la parte de los negativos, ¿ya? Y acá tengo un parámetro, ¿ya? Ahora, me imagino que se están preguntando por qué estoy graficando la función de log de verosimilitud, el log likelihood, ¿bien? En la parte negativa de LGI. La respuesta es sencilla. Recuerden que el log likelihood maximiza ¿qué cosa? La sumatoria de 1 hasta n del logaritmo de las probabilidades individuales. ¿Ya? Las probabilidades van entre 0 y 1. ¿Bien? Y el logaritmo de algo que va entre 0 y 1 siempre es negativo. ¿Bien? Es por eso de que esto nunca va a ser positivo. El log likelihood nunca va a ser positivo. ¿Ya? Cada vez va a ser menos negativo, ¿bien? Pero nunca positivo. Asumiendo que estamos modelando una probabilidad. ¿Bien? Entonces, si yo miro este gráfico, yo sé que el parámetro óptimo es este. Teta gorrito. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es lo siguiente. Yo le tengo que dar el puntapié inicial, es decir, le tengo que dar el teta inicial o el teta 0, ¿cierto? Entonces, supongamos que le digo al algoritmo, mira, yo creo que el mejor valor inicial de este parámetro es el teta 0. ¿Bien? Entonces, el algoritmo en cada iteración va a tener que empezar a subir este cerrito. ¿Bien? Y de alguna manera decirle que pare cuando llegue acá, a la cima. ¿Ok?
Ahora suma lo siguiente, suma que en vez de darle este teta 0, le doy este de acá. Este otro teta 0. Fíjense que está al otro lado de la cima. Entonces le tengo que de alguna manera indicarle al algoritmo que se vaya moviendo hacia el otro lado, hacia acá. Fíjense que acá tiene que moverse hacia la derecha, y si le doy este teta 0, hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, ¿cómo le digo yo al algoritmo que se mueva hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde estoy, en esta cima, ¿cierto? En esta montaña. Y la respuesta es que el gradiente me da esa solución. ¿Alguna idea del por qué? El gradiente me indica más o menos hacia dónde moverme. Porque la derivada sería como, se tiene que mover en este caso al máximo. Ya, pero, ¿cómo yo con el gradiente sí tengo que moverme hacia la derecha o hacia la izquierda? Quizás este grafiquito les va a ayudar, miren. Fíjense que para el lado izquierdo, es decir, para este lado del óptimo, tengo el gradiente. El gradiente son estas tangentes. ¿Cierto? Para el lado derecho, tengo estas tangentes, o estas derivadas. ¿Ok? ¿Qué signo tiene el gradiente en esta parte? ¿Qué signo debe tener la primera derivada? Lo voy a preguntar de otra forma para que lo ¿Negativo? entiendan. ¿La pendiente es hacia arriba o hacia abajo? Estoy subiendo el Hacia cerro arriba. hacia arriba, entonces el gradiente tiene pendiente Positiva. positiva. En esta parte, entonces, la primera derivada del log likelihood es positiva. En esta parte de acá, ¿qué signo tiene? Si voy bajando el cerro, ¿qué pendiente tengo? ¿Negativa o positiva? Negativo. Negativo. Bien, entonces acá la pendiente es negativa. Entonces, si usted, yo le digo, Yani, ustedes están en el cerro, no les digo dónde los puse, pero les digo, miren, usted dónde está, la pendiente es positiva. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda? Le vendo los ojos. Derecha. Pregunto nuevamente, yo los pongo ahora con ojos vendados en esta parte del cerro. Y les digo, ustedes chicos tienen que llegar a la cima, pero le vendé los ojos. Y usted siente que va subiendo el cerro, pendiente positiva. ¿Hacia dónde se mueve? Derecha. A la derecha, para buscar la cima. Acuérdense que estamos interesados en llegar acá, que es el óptimo. Si los pongo acá, usted va a detectar de que está bajando. Por lo tanto, en términos matemáticos, significa que la pendiente es negativa. Si yo detecto que la pendiente es negativa o que voy bajando el cerro, no voy a seguir bajando el cerro. Me voy a devolver y me voy a hacer izquierda. Bien. Entonces, fíjense que un algoritmo de optimización sí necesita como una información básica el signo de la pendiente en donde esté el algoritmo. ¿Ya? Porque como estoy maximizando, el algoritmo dice, ok, usted está en una parte positiva. Su gradiente es positivo. Entonces, yo sé como algoritmo que tengo que aumentar el valor de teta porque voy subiendo. Si en cambio usted está por esta parte, el algoritmo dice, ok, el gradiente acá, el gradiente evaluado en este punto es negativo. Entonces le tengo que restar algo a los tetas. ¿Bien? Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Bien, ya, entonces, lo que quiero que quede claro es que cualquier algoritmo de optimización no lineal, que es iterativo,
va a tener que ir evaluando, ¿cierto?, en cada iteración el gradiente, para cada parámetro. Si el gradiente es positivo, tengo que subir el cerro, voy a aumentar algo al teta anterior. Entonces este eta que está acá va a ser positivo. Le tengo que sumar algo. ¿Bien? Si es negativo, le tengo que restar algo porque estoy en la otra parte del cerrito. ¿Bien? Ahora, fíjense que lo único que he dicho es cómo se mueve el algoritmo. ¿Le resto o le quito algo? Pero le he dicho el cuánto. ¿Bien? Ejemplo, ¿qué es lo que pudiese ocurrir? Va a ser el mismo grafiquito, pero acá. ¿Ya? Supongamos que estoy nuevamente optimizando, ¿ya? Y estoy por acá, por ejemplo. ¿Ya? Estoy en la iteración enésima, acá está el óptimo. ¿Bien? Y en la iteración n estoy acá, entonces yo sé que acá la pendiente es positiva y me tengo que mover hacia la derecha. Entonces va a llegar acá en la otra iteración. Y después lo que podría ocurrir es que como todavía está acá la pendiente positiva, menos positiva, pero aún positiva, se puede mover mucho y se puede pasar hacia el otro lado. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, le tengo que decir al algoritmo cuánto moverse. Una cosa es decir hacia dónde moverse, la otra cuánto moverse. La intuición que me dice lo siguiente: si estoy acá, muévase harto, todavía le falta mucho para llegar al cerro, a la cima. Si estoy acá, en esta parte de acá, muévase poquito, porque ya está llegando casi a la cima. ¿Bien? Si se mueve mucho, se va a pasar. Ahora, en términos matemáticos, ¿cómo le indico al algoritmo que está en una parte que está muy inclinada y en otra parte que está poco inclinada? ¿Cómo le puedo indicar al algoritmo muévase harto o muévase poco? Con la pendiente del gradiente. Muy bien, con la pendiente del gradiente. Y eso es La segunda derivada del log. exacto, la segunda derivada. ¿Ya? En acá pueden ver por qué son importantes las derivadas. ¿Ya? Recuerden, la segunda derivada, cálculo, es la pendiente de la pendiente. ¿De dónde viene esto? Básicamente cálculo, ¿cierto? La segunda derivada del log likelihood con respecto a teta es igual a la derivada con respecto a teta de la derivada. Esa es la segunda derivada. Entonces lo que estoy diciendo acá es que la segunda derivada es la pendiente de la pendiente. ¿Bien? Ok, entonces, dado ese razonamiento, acá, ¿cómo es la pendiente de la pendiente? En esta parte. ¿Muy inclinada o no tan inclinada? Muy inclinado. Muy inclinada, ¿cierto? Comparado con esta, acá es poco inclinada. ¿No es así? Ahora, ¿cómo relaciono eso con la curvatura de mi montaña? ¿Ya? La segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada, me indica qué tan curva es la curva. ¿Ya? Entonces, para hacerlo esto un poquito más sencillo, acá voy a tener una segunda derivada, un valor de una segunda derivada, y acá voy a tener otro valor de la segunda derivada. ¿Dónde debiese ser más alta la segunda derivada? ¿Dónde está cambiando más la pendiente? Porque como la segunda derivada es la pendiente de la pendiente, la segunda derivada me indica qué tan rápido está cambiando la pendiente de la pendiente. Entonces, ¿dónde está cambiando más rápido la pendiente de la pendiente? ¿Acá o acá? ¿Arriba? Arriba, muy bien. Arriba está cambiando mucho más rápido, ¿cierto? O sea, de estar acá, paso a estar acá, a estar acá.
En cambio, cuando estoy subiendo recién, la pendiente cambia poquito, ¿cierto? Y como siempre inclinadita, la pendiente cambia poquito, pero cuando empiezo a llegar a la cima, la pendiente va cambiando más rápido. Ok, entendiendo eso, ¿dónde debe ser en términos absolutos? Porque esto es un máximo, y como un máximo la segunda derivada es negativa, ¿bien? Entonces, en términos absolutos, ¿dónde debe ser más negativa la segunda derivada? ¿Llegando a la cima o estando acá abajo? En términos absolutos, ¿dónde debe ser más grande la segunda derivada? ¿Llegando a la cima o en la parte inferior de la cima? Llegando a la cima. Exacto, muy bien. Llegando a la cima. Bien, para que no se pierdan, recapitulemos. La primera derivada me dice hacia dónde moverme. Me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Si si la derivada es positiva, auméntele algo el parámetro porque tiene que seguir subiendo la cima. Si la primera derivada es negativa, entonces tengo que devolverme a la cima, tengo que restarle algo al parámetro, ¿cierto? Ahora, tengo que decirle cuánto moverse. Y el cuánto moverse viene dado por la curvatura de la cima, que en términos matemáticos, esto lo viene a estar reflejado por la segunda derivada. Cuando estoy arriba en la cima, la segunda derivada es un número más grande, en términos absolutos. O en términos negativos es como que acá la segunda derivada fuese igual a menos 4, ¿ya? Y acá abajito, la segunda derivada fuera menos 1, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, arriba, la segunda derivada en términos absolutos más grande. Entonces, fíjense que de alguna manera tengo que ocupar esta información para que el algoritmo no se pase. Si te tengo que decir, miren, si la segunda derivada es muy alta, muévase poquito, porque está encima casi llegando a la cima, está en una parte muy curva. Si la segunda derivada es bajita, muévase más. ¿Bien? Entonces, en el fondo, estoy diciendo que se mueva inversamente proporcional a la segunda derivada. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, todos los algoritmos, todos, la mayoría de ellos, este eta, que indica cuánto sumarle o restar a los parámetros, es una combinación de estas dos cosas. En el fondo lo que le estoy diciendo es que mi eta y la iteración n más 1 es igual a mi eta y la iteración anterior más. Luego aquí como primera derivada, para que como que fuese un parámetro para que lo entiendan, ¿cierto? Más la primera derivada de la función, en este caso, los likelihood, evaluado efectivamente, ¿cierto? En teta, en la iteración n, tengo que evaluar el gradiente en esa iteración, ¿cierto? Más, o multiplicado esto por 1 sobre la segunda derivada. Esta segunda derivada igual evaluada en el parámetro de iteración n. ¿Ok? ¿Por qué sobre? Porque tiene que ser inversamente proporcional. Entonces, por ejemplo, acá, en la cima, esto sería 1 sobre, pero 1, ¿cierto? Acá sería 1 sobre menos 4. Y acá sería 1 sobre 1. Entonces acá me queda 0.25 o menos 0.25, acá me queda 1. Entonces el gradiente, la primera derivada, abajo en la cima acá, va a estar ponderado por un número mayor, muévase más. Si estoy cerca de la cima, le voy a decir muévase menos 0.25 nomás. ¿Ya? Ahora, recuerden también de que como estamos buscando un máximo, la segunda derivada es negativa. Entonces, en realidad, acá en vez de tener, bueno, en el fondo, esto es negativo. ¿Bien? Entonces, si no queremos colocar el negativo acá, lo podemos colocar acá si queremos. ¿Ya? ¿Dónde está esto? No, ojalá acá nomás, ya, negativo. ¿Ya? Para que así me quede positivo.
¿Ya? ¿Ok? Entonces, fíjense que cualquier algoritmo de optimización va a hacer esto. Va a ir, usted le da el puntapié inicial, le dice, yo creo que, no sé, el mejor valor inicial de mi parámetro es 0, por decir algo. Y en base a esa información, el algoritmo va a ir calculando gradiente hessiano, gradiente hessiano, gradiente hessiano, hasta que converja. ¿Ya? ¿Cuándo decidimos que converge? Hay diferentes formas, ¿cierto? Uno puede decir, mira, si en realidad el gradiente en el última iteración es muy cercano a 0, es decir, si el gradiente es muy, muy cercano a 0, pare, porque quiere decir que estoy, ¿cierto?, en un óptimo global o local, ¿ya? Ojo que es muy cercano a 0, porque nunca es 0. ¿Bien? El computador no conoce el 0. Lo que sí conoce es que esto puede ser 0,0000001. ¿Ya? Entonces, si el computador decide de que el gradiente es muy cercano a 0, es decir, el gradiente es menor a 0,00001, va a parar. Y va a decir, convergió, ya llegué al óptimo. Si, otra forma también de decir es que en realidad los valores de los log likelihood son muy iguales, entonces quiere decir que no estamos cambiando mucho, no estamos moviendo mucho en el óptimo, entonces también puede parar, o si la distancia entre los en el teta n más 1 con el teta n son muy iguales también, quiere decir que no estamos cambiando mucho, entonces va a parar. ¿Ya? Ahora, hay diferentes optimizadores dependiendo de cómo aproximo el Hessian, ¿ya? Y cómo aproximo el gradiente, ¿ya? Pero creo que, déjeme ver si acá esto lo hablo o no lo hablo. Déjeme regresar la slide, chica, a ver. Sí, ya. Ya. Sí, lo hablo acá también, la diferencia entre algunos optimizadores, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Bien, chicos, no sé si hay pregunta, duda o consulta. Lo vamos a dejar hasta acá, donde le doy una idea general de lo que hace un optimizador no lineal. Y en la próxima clase les voy a explicar algunos, ¿cierto?, que más se utilizan. Y después vamos a hacer alguna aplicación. ¿Bien? No sé si tienen dudas, preguntas o consultas. No, profe. Bien. Ok, chicos, que tengan buena semana y nos vemos la próxima. Chao, chao. Profe, Chao, profe. Chao, profe. profe.